Hoje de manhã eu fiz uma pergunta bem rápida nos stories para ver quanta gente tinha dúvidas ainda com o bueno e o bueno, ou seja, quando usar bueno e quando usar bueno. E eu lembrei que tem uma aula na minha escola, né, Escola Espanhola Hora, onde tem vários cursos e tem um curso somente disso e tem uma aula específica onde eu falo então sobre o bueno e o bueno. E já vai com bônus, porque eu vou liberar essa aula para vocês e não falo somente do bueno e do bueno, sino que também de mais dois na mesma aula. Então, aproveitem essa aula, curtam bastante, façam anotações. Se tiver dúvida, pode ir lá no meu Instagram, para Rubem, acabei de assistir aquele vídeo lá da aula do bueno e do bem, tenho essa dúvida, com muito prazer vou te ajudar por lá também, tá? Desfrutem dessa aula e eu vejo vocês lá na frente. Muy bienvenido, muy bienvenida a un nuevo capítulo aquí de nuestra capacitación sobre el apócope, que como te expliqué en la clase anterior, viene del griego que quiere decir acortar palabras. Y obviamente no es simplemente porque queremos cortar, hay reglas para hacer esto. Te quiero enseñar hoy, nos vamos a enfocar específicamente en un apócope de algunos de los adjetivos más conocidos y comunes del español. Te voy a mostrar cuál es el apócope que vamos a realizar y cuáles serían los contextos donde vas a tener que utilizarlo de esa forma, entendiendo que es una regla y no, aunque suene raro, aunque parezca raro, no hay por qué cambiarlos, debemos seguir esa regla, ¿ok? Así que sin muchos rodeos vamos directamente para la pizarra donde te quiero mostrar cuáles son los adjetivos en los cuales nos vamos a enfocar hoy. Muy bien, tenemos aquí, vamos a colocar aquí apócope específicamente de algunos adjetivos. ¿Cuáles quiero ver contigo hoy? Alguno. Vamos a ver también ninguno, que sería el antónimo. Vamos a ver también bueno. Y vamos a ver malo. Nos vamos a enfocar en cada uno de estos y te voy a mostrar parte por parte, paso a paso, cuál sería la forma con su apócope y en qué contextos y en qué situaciones vamos a tener que realizar este cambio. Vamos a empezar entonces por alguno. Alguno tiene su forma en apócope, que va a ser algún. El primer detalle importante es que escrito le vamos a agregar, le vamos a sumar este tilde, ¿ok? ¿Por qué? Porque por reglas de acentuación, la palabra algún se transforma en una palabra aguda y sabemos que todas las palabras agudas terminadas en ns o vocal llevan tilde. Por eso que alguno no tiene tilde, porque es una palabra grave o llana terminada en vocal, no lleva tilde. Pero con su forma con apócope sí lleva tilde. Entonces, no es solamente entender la regla, sino que también escribirlo de forma correcta. Ahora ya lo sabes. Algún. ¿Y en qué contextos, en qué situaciones nosotros vamos a tener que usar algún y no alguno? Primero, vamos a ver algunos ejemplos de alguno en su forma normal, sin apócope. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes me puede ayudar? ¿Alguno de ustedes me puede ayudar? Aquí yo no estoy utilizando la forma de apócope, es la forma correcta. Pero mira lo que pasa si yo, por ejemplo, invierto el orden donde yo voy a colocar alguno. ¿Algún amigo me puede ayudar? ¿Por qué aquí cambié de alguno para algún? Te lo explico rápidamente. Lo que pasa es que la palabra que viene después de alguno es una palabra, sí, es amigo, pero representa palabras masculinas y en singular. Y la regla es la siguiente. Siempre que después de alguno venga una palabra masculina y singular, no vamos a decir alguno, sino que algún. Por ejemplo, lo correcto es decir algún día seré como mi papá. Algún día seré como mi papá. Yo no digo algunos días, porque la palabra día es una palabra masculina y está en singular. ¿Ok? Ahora, si yo lo llevo al plural con la misma palabra día, que es masculina, pero en plural, ahí yo ya vuelvo. Por ejemplo, me tomó algunos días terminar
eso. Me tomó algunos días terminar eso. Aquí yo no voy a utilizar su forma en apócope porque algunos días está en plural. Y ahí yo no necesito hacer la forma de apócope. ¿Entiendes la diferencia? Entonces la regla es muy simple. El concepto alguno es la forma correcta. Pero si después de la palabra alguno yo voy a trabajar con un concepto que es masculino y que está en singular, yo tengo que cortar, como decía, hacer esa cirugía gramatical y decir algún. Rubén, ¿y si utilizo una palabra singular pero femenina? Vuelves a decir alguna, que es la forma femenina, ¿ok? Si yo tomo esta frase de algún amigo y la cambio por alguna amiga, aquí va a ser más clara la diferencia. Alguna amiga, ¿ok? Que era, en realidad era esta frase, perdón, ahí sí. Algún amigo o alguna amiga. Aquí yo digo alguna porque amiga es un concepto femenino, aunque esté en singular, ¿ok? Esto de entender que después de la palabra, si viene una palabra, después del adjetivo, si viene una palabra masculina y singular, es prácticamente lo que vamos a usar como parámetro, lo que vamos a usar como regla para las otras palabras de hoy. Por ejemplo, ninguno. Si yo lo tomo aquí, mira, ninguno de mis compañeros quiso estudiar. Ninguno de mis compañeros quiso estudiar. Estoy utilizando su forma correcta. Ahora, si la frase cambiara un poco, yo ya voy a tener que estar atento al apócope. Por ejemplo, ningún compañero estudió. ¿Por qué yo digo ningún y no ninguno? Porque la palabra compañero es un concepto masculino y está en singular. Por esta regla yo voy a tener que entonces apocar, voy a tener que cortar mi palabra de de ninguno para ningún. Y mira el detalle importante. De la misma forma que ninguno no lleva tilde, en su forma con apócope sí, porque también se convierte en una palabra aguda terminada en n. Ningún. ¿Ok? No basta solamente saber hacer el apócope, hay que escribirlo de la forma correcta también. Rubén, y si estoy hablando de, por ejemplo, un concepto femenino en singular, ¿voy a decir ningún? No, tú vas a decir ninguna. La regla que te estoy mostrando aquí de apócope es solo para conceptos, cuando vas a utilizar conceptos masculinos y en singular. Ahora, por ejemplo, si es ninguna compañera. Ninguna compañera. Renuevo. Entiende que los que te estoy mostrando hoy se rigen por esa regla de que si la palabra que viene después es una palabra masculina y singular, hay que cortar, hay que hacer la cirugía gramatical. Por eso le puse esse subtítulo. E aí, até aqui tá gostando da aula? Eu só estou interrompendo aqui rapidamente para te avisar que nos dias 13, 14 e 15 eu vou fazer uma série de aulas gratuitamente, tá? Não precisa pagar nada por isso, mas se precisa se inscrever se quiser receber lembretes, avisos. E eu vou ensinar exatamente o que tem por trás do método que eu utilizo com os alunos que fazem aulas comigo que atingem a fluência em espanhol. De novo, é um evento completamente gratuito e para participar basta simplesmente cadastrar. Eu deixei um link aqui embaixo para você fazer isso. E agora sim, pode continuar com essa aula. Y pues con bueno sucede lo mismo. La palabra bueno es la palabra completa, pero tiene su forma de apócope, donde queda así, buen, y la vamos a utilizar en qué casos? Lo mismo que las reglas anteriores. Cuando la palabra que le sigue es una palabra masculina y en su forma singular. Por ejemplo, el discurso de Miguel estuvo bueno. El discurso de Miguel estuvo bueno. Aquí yo estoy utilizando su forma completa porque no viene nada después. Aunque el discurso es un concepto masculino y singular, pero yo no lo estoy usando siguiente a bueno, sino que está al contrario. Ahora, si yo cambio el orden de esta frase, yo ya voy a tener que aplicar el apócope. Por ejemplo, el buen discurso de Miguel
le abrió puertas. El buen discurso de Miguel le abrió puertas. Aquí yo sí tuve que cambiar. Buen, de bueno, lo voy a colocar aquí. Bueno, pasa buen porque la palabra que le sigue es una palabra también masculina y está en singular. ¿Vas entendiendo entonces la diferencia? Existe la forma completa, pero estas que te estoy enseñando hoy, solo falta una. Si la palabra que le sigue es una palabra que es una palabra masculina y está en su forma singular, tenemos por regla que hacer esa cirugía gramatical y cortar la palabra. Y la última es malo. ¿Ok? Malo, que en su forma cortada o acortada o con apócope es mal. Por ejemplo, el plato, refiriéndose a una comida, el plato de María estaba malo. El plato de María estaba malo. ¿Ok? Aquí yo uso la forma normal porque después de malo no sigue nada. Pero si yo uso la misma palabra dentro de una frase donde la palabra que viene después es masculina y está en singular, voy a tener que aplicar la misma regla que te estoy enseñando aquí. Por ejemplo, no seas mal amigo. Ayúdale. No seas mal amigo. Ayúdale. Amigo es un concepto masculino y singular, por eso malo pasa a ser ahora mal. Porque está la regla de que malo, bueno, alguno y ninguno, cuando la palabra que le sigue después es masculina y está en singular, tenemos que cortarla. ¿Te quedó más claro? Espero que sí. Siempre hay que practicar mucho. Por eso te espero en la próxima clase para continuar viendo el apócope parte por parte y que los puedas ver de forma clara y en forma práctica y en ejercicios como entenderlo, explicarlo y cómo tú mismo poder utilizarlo. Sigue practicando, haz frases con los 4 que te enseñé hoy y te espero en la próxima clase aquí en nuestra capacitación específica del apócope. Un fuerte abrazo y hasta la próxima clase.